Bienvenidos a las teleclases prácticas de Principios de Economía. En esta oportunidad vamos a ver los ejercicios del módulo 1 de la materia. Primero vamos a recordar cuáles son los principales aspectos teóricos que cubre este primer módulo, para lo cual vamos a partir del esquema conceptual que nos recuerda las interrelaciones entre los principales conceptos, sus relaciones y cómo esto interactúa en el conjunto de temáticas que aborda nuestra materia. Primero que nada, recordemos que esta materia tiene que ver con los principios básicos, aquellos elementos fundamentales que hacen a la disciplina de la economía, que a través de un método propio de todas las ciencias, que es el método científico, se ocupa de analizar fenómenos de interés que en este caso tienen que ver con aquellos aspectos donde nosotros decimos que los seres humanos estamos regidos por la escasez en el momento que queremos lograr ciertos objetivos. Dentro de este marco, la propuesta de la economía es tener una teoría a partir de la observación, ¿sí? Luego formular algunas hipótesis para explicar estas observaciones que se realizan y a través de distintos métodos tratar de corroborarlas. Esta es la idea metodológica que predomina en nuestra disciplina. La disciplina a su vez tiene dos grandes formas de abordar las problemáticas económicas, que es, por un lado, la teoría, muy asociada con la explicación de los fenómenos que nos interesan, y por el otro lado, la política, que es decir, la toma de decisiones concretas en el quehacer cotidiano de todas aquellas actividades y fenómenos que tienen que ver con los estudios de estos fenómenos. Nosotros hablamos de dos grandes ramas en las cuales se divide la economía. Particularmente en este primer módulo nos vamos a mover dentro del campo de la microeconomía. La microeconomía relaciona como aspectos elementales aquellos actores que interactúan en el marco de un mercado. Recordemos que un mercado va a tener que ver con la confluencia de oferentes y demandantes para cada uno de los bienes y servicios que se estén comercializando en esa economía. Por un lado, entonces, en este primer módulo vamos a trabajar todas aquellas decisiones que tienen que ver con la demanda, por qué se demanda un artículo, de qué depende, cuáles son sus principales determinantes, y algunos de ellos estudiándolos muy en profundidad para ver incluso cuán sensible es la demanda a cambios en pequeñas dosis de esos determinantes. Este aspecto que denominamos demanda lo vamos a hacer jugar con el otro lado de lo que Marshall denominaba una tijera con dos hojas, que es la oferta. La oferta va a reunir todas las decisiones de aquellos que ofrecen los productos en los mercados. Entonces acá vamos a tener ya reunido lo que pasa con la demanda y lo que pasa con la oferta. Lo que ocurre con la oferta obviamente va a estar vinculadas con conductas de las empresas, con aquellos comportamientos que uno podría esperar, dado su carácter netamente optimizador, frente a las conductas de los consumidores que conforman la demanda, que tratan de optimizar su utilidad. Es decir, cada uno va a estar buscando su propio objetivo, sus propios logros, y en esta confluencia va a resultar lo que nosotros denominamos un resultado de mercado. En determinadas condiciones, el mercado va a permitir obtener una cantidad de equilibrio, es decir, una cantidad en la cual acuerden oferentes y demandantes a un cierto precio de cada uno de estos artículos. Como elemento común para ambos tipos de análisis vamos a destacar el concepto de elasticidad, una medida, como dije antes, de la sensibilidad que tienen estas dos funciones, oferta y demanda, a cambios en cada uno de sus determinantes. Y esto nos da un primer pantallazo de todos los elementos que componen el primer módulo de la materia. Vamos a concentrarnos ahora en algunos conceptos claves que es muy importante tener en cuenta antes de empezar a hacer los ejercicios, porque nos dan sustento para no confundir los elementos que nos están justamente solicitando que identifiquemos. El primer concepto va a tener que ver con una dicotomía, la microeconomía y la macroeconomía. Esto tiene mucho que ver con lo metodológico de nuestra materia, porque va a subdividir todos los fenómenos en estos dos campos de análisis. Yo les dije antes que nos vamos a ocupar en este primer módulo y también en el siguiente de temas de la microeconomía, es decir, aquellos aspectos que tienen que ver con las decisiones de individuos,
con aquellos elementos que deciden, por una parte los consumidores o por otra parte las empresas, buscando cada uno de ellos su bienestar, donde el análisis va a tener que ver con el perfil de un individuo tipo al cual nosotros tratamos de desmenuzarlo lo más posible, comprenderlo, conocer todos los casos posibles para luego generalizar en situaciones más complejas. El caso opuesto es el de la macroeconomía. La macroeconomía se va a concentrar en agregados económicos, es decir, en grandes conjuntos que actúen como un todo. Y así pensaremos en el consumo, que agrupe a todos los consumidores de los distintos bienes y servicios. En, a lo mejor, la inversión, que agrupe muchas decisiones de inversión en capital de las empresas. Es decir, visualicen que son dos maneras de enfocar fenómenos económicos. Entonces este es el primer par de conceptos que yo quiero destacar importante, rescatando que nos vamos a ocupar en este módulo de temas de la microeconomía. Segundo concepto, mercado. Mercado tiene que ver con la confluencia de la oferta y la demanda. Es un recinto, ya sea que este recinto sea un recinto físico, es decir, que sea un lugar que uno pueda identificar espacialmente, o un lugar virtual. Los mercados que tienen que ver con transacciones que se realizan en este momento de manera interactiva, que ocurren en la web, que ocurren a lo mejor telefónicamente, es decir, que las personas no se reúnen en un mismo espacio físico, pero pueden ser un mercado, en tanto se estén comercializando distintos bienes y servicios en los cuales haya quien los ofrezca y quien los demanda. Obviamente que el gran protagonista en estos mercados es el precio, que va a ser la cantidad que deba pagarse para conseguir esos bienes o lo que se está cobrando para cederlos, que es lo que harían los oferentes. Pero es muy importante entender el mercado como el lugar donde confluyen las decisiones de ambas partes y por lo tanto terminan determinándose un resultado, que es lo que efectivamente se comercializa, más allá de las intenciones que representan la oferta y la demanda. La oferta como cristalización de las intenciones de ofrecer que tienen los productores y la demanda como las intenciones de compra que tienen los consumidores. Una vez que entran en acción ambas partes del mercado, surge un resultado que termina determinando lo que sería un equilibrio donde realmente se identifica cuál es la cantidad comercializada, es decir, lo que terminan consumiendo los consumidores y terminan ofreciendo los oferentes a un precio de equilibrio, que es en el que están de acuerdo ambas partes. Eso es como lo más interesante de cuando opera un mercado. El tercer concepto interesante para este primer módulo tiene que ver con la identificación de los determinantes de la oferta y la demanda, es decir, de qué dependen, cuáles van a ser los niveles de oferta y demanda para cada uno de los bienes. A modo de recordatorio de los principales determinantes de cada una de estas dos funciones, de estas fuerzas que integran el mercado, vamos a hablar primero de los determinantes de la demanda. La demanda depende. En primer lugar, decimos nosotros, y tras observar muchos mercados, del nivel de precios. Es decir, de acuerdo a cuál sea el nivel de precios de un determinado bien o de un servicio, va a ser la cantidad que los consumidores estén dispuestos a consumir de ese bien. Regidos por la ley de la demanda, nosotros decimos que mientras más alto sea el precio, menor va a ser la cantidad demandada, y mientras más bajo sea el precio, mayor la cantidad demandada, y esto va a dar lugar a una función de demanda con pendiente negativa que todos recuerdan. Los otros determinantes, que no van a estar plasmados en la pendiente de la función, pero sí en el lugar que ocupen en el gráfico, porque van a determinar desplazamientos hacia la derecha o hacia la izquierda de esta función, tienen que ver con determinantes como el ingreso, como los gustos o las modas, como el precio de otros bienes relacionados. Pensemos en los gustos o la moda. Si un bien gusta más o está de moda, seguramente su demanda va a ser más elevada que si no está de moda. La relación de la demanda con el ingreso es particular porque va a depender del tipo de bienes. Si nosotros estamos hablando de bienes normales, esto tiene que ver con la mayoría de los bienes. A medida que más alto es el ingreso de los consumidores, mayor es la demanda de ese bien y por lo tanto más a la derecha va a estar desplazada esa función de demanda. Por el contrario, si nosotros hablamos de bienes que se denominan inferiores, mientras más alto es el ingreso, menor es la demanda de esos bienes. Son bienes que en realidad los consumidores van reemplazando a medida que su ingreso crece. Y entonces va a tener un comportamiento diferente en la gráfica, justamente lo opuesto.
El último caso que yo les mencionaba tenía que ver con los bienes relacionados, es decir, cuál es la vinculación entre la demanda y, por ejemplo, el precio de los bienes sustitutos. Mientras más alto sea el precio de un bien sustituto, mayor va a ser la demanda del bien que yo esté analizando, porque obviamente se vuelve en términos relativos más barato este bien. Por el contrario, si el precio que es más elevado es el de un bien complementario, la demanda del bien que yo considero va a ser más reducida, justamente porque se consumen juntos y es menos conveniente consumir este bien. Por último, vamos a hablar de los determinantes de la oferta. Yo me quiero concentrar en la oferta, además del precio, que obviamente es el principal determinante. Nosotros decimos a mayor nivel de precios, mayor va a ser la cantidad ofrecida en todos los mercados. Esto, obviamente, teniendo en cuenta las intenciones de maximización de beneficios que tienen las firmas, da lugar a una función de oferta con pendiente positiva. Otro de los determinantes importantes que podemos mencionar tiene que ver con los costos. Es decir, si los costos de una empresa aumentan, también vamos a esperar que se desplace la función, entonces no estén tan dispuestos a ofrecer bienes porque se vuelve menos rentable este bien y así, bueno, en consecuencia, si lo mismo, pero en sentido contrario, si disminuyen los costos. Esto nos da entonces un abanico de qué es lo que ocurre con los determinantes de las distintas funciones y sus comportamientos y sus relaciones. Finalmente, el último concepto importante para abordar este primer módulo tiene que ver con la elasticidad. La elasticidad de cualquier función es una medida que nos habla del grado de sensibilidad que tiene una función ante cambios en algunos de sus determinantes. Por ejemplo, si nosotros analizamos la elasticidad de la función de demanda con respecto al precio, vamos a estar diciendo cuál es el grado de sensibilidad, cuál es el grado en que va a manifestarse la variación en la cantidad demandada ante un cambio porcentual en el precio del producto. Y esto va a dar lugar a poder distinguir demandas que sean elásticas, en las cuales la demanda reacciona mucho, es decir, que el grado en el que reacciona es mayor a la variación porcentual en el precio, demandas que reaccionan muy poco, que denominamos inelásticas, que su variación porcentual en la cantidad es muy reducida respecto a la variación que tuvieron en el precio, y demandas que sean de elasticidad unitaria, donde la variación es bien par a par. Si aumentó un 10% el precio, la cantidad demandada disminuye un 10%. Con esto cerramos este bloquecito porque acá tenemos cada uno de los conceptos importantes para los ejercicios. Vamos a presentar ahora la situación problemática de esta clase. Vamos a abordar una situación para analizar diferentes elementos vinculados con la demanda y sus determinantes. En este caso, una panadería que se llama La Reina, ella elabora en este momento una serie de productos de panificación, pero está analizando incorporar un nuevo producto, que son masas finas. Para eso ha decidido contratar consultores, que en este caso vamos a ser todos nosotros, para que le ayuden a guiar su decisión, pero bien fundamentada, es decir, teniendo en cuenta todos los elementos. Y el primer tema que quiere evaluar para ver si le conviene o no esta decisión de ampliar su gama de productos, tiene que ver con analizar el mercado en el que va a operar, es decir, qué es lo que pasa con la demanda y la oferta de las masas finas. Ella quiere evaluar si realmente es rentable tomar esa decisión, porque va a implicar decisiones productivas, decisiones empresarias que no quiere realizar si tiene demasiados riesgos. Como primer dato, que esto es muy bueno cuando nosotros disponemos de información relacionada con un mercado, esta firma solicitó un estudio que le permita disponer de los datos básicos de un mercado, que en este caso tiene que ver con las cantidades ofrecidas y demandadas que tiene este mercado para cada nivel de precios. Entonces nosotros podemos observar en la tabla que nosotros podemos saber entre los precios 3, 4, 5, 6, 7 y 8 pesos por kilogramo, cuáles son las cantidades ofrecidas y demandadas en este mercado. Podemos ver que a 3 pesos, por ejemplo, la cantidad ofrecida es de 2.500 unidades y a ese precio la cantidad demandada es de 7.500 unidades. Otro precio, por ejemplo, a 5, la cantidad ofrecida es de 5.000 unidades
y la cantidad demandada es de 5.000 unidades también. Y por ejemplo, un precio más alto, como 8 pesos por cada kilo, la cantidad ofrecida es de 8.500 unidades y la cantidad ofrecida de 2.500. Perdón, se las dije al revés. La cantidad ofrecida es de 8.500 y la cantidad demandada de 2.000 unidades. Con estos datos nos piden analizar varios puntos para que ellos puedan tomar una mejor decisión informada sobre este mercado. Vamos a ver cada una de las consignas que nos plantean para esta situación problemática. La primera consigna que nos plantean en la actividad 1 tiene que ver con identificar cuáles son las variables que determinarían el comportamiento de los consumidores de masas finas y que la empresa tiene que tomar en cuenta en sus decisiones antes de definir qué decisión va a tomar en cuanto a la inversión que va a realizar o no. Para esto es importante que al tratar de resolver la situación analicen con los conceptos teóricos en mano cada uno de los determinantes que uno considera habitualmente cuando tiene un mercado, qué es lo que podría tenerse en cuenta, si aparecen otros que ustedes consideren que no son los tradicionales pero que podrían aplicar en este caso, para poder tener un listado exhaustivo de determinantes de la demanda de masa fina, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen en cuenta los consumidores al momento de definir su comportamiento? La segunda consigna, también vinculada con el mercado de las masas finas, nos hacen preguntas sobre las variables que tienen en cuenta los empresarios panaderos vinculadas con la producción de este bien y qué instrumentos debería analizar justamente la Panadería La Reina para analizar su frontera productiva. En este caso, nosotros nos corremos y analizamos cuáles son los determinantes de la oferta para no dejar de tener en cuenta ninguno al momento de tomar la decisión. La tercera consigna, vinculada con la actividad, siempre voy a insistir, nosotros pongámonos en lugar de quien está tratando de tomar la decisión empresaria, a ver si conviene o no lanzarse en este nuevo mercado con un nuevo producto, es decir, ampliar la gama de productos con todo lo que esto puede significar para una empresa. Se nos pide una actividad bien práctica que tiene que ver con graficar las funciones de oferta y demanda de productos panificados e indicar las respuestas a algunos interrogantes. ¿Qué ocurre cuando los productos panificados cuestan 5 pesos? ¿Qué situación de mercado es esa justamente? Luego nos preguntan qué ocurriría si el precio inicialmente se encontrara en 8 pesos. Y finalmente, ¿qué debería ocurrir para que se corrija dicha situación en el mercado y justificar claramente la respuesta en cada uno de estos casos? Es decir, por una parte graficar, ayudarnos con ese gráfico donde figuren la oferta y la demanda a cada uno de los niveles de precio indicados en la tabla que yo les mencioné antes, y luego analizar la situación del mercado cuando el precio del producto es 5 pesos, cuando el precio del producto es 8 pesos, e indicar en esta situación qué es lo que debería ocurrir para que este mercado lograra salir de esa situación, si es que ustedes creen que se puede corregir. Finalmente, la última consigna que nos plantea la situación práctica tiene que ver con una situación hipotética. Nos preguntan, ¿qué ocurriría si se produce una reducción del precio de la harina? Recuerden que la harina es un insumo fundamental para la producción de panificados, que es justamente el rubro donde se desempeña la Panadería La Reina. Y nosotros decir en esa situación, ¿qué ocurriría en el mercado? ¿Qué cambio nosotros podemos prever? Como tenemos el gráfico ya disponible de la oferta y la demanda, vamos a aplicar en el gráfico los cambios que nosotros creemos que ocurrirían, identificar cuáles podrían ser algunas de las causas y las consecuencias de este suceso y cuáles serían las nuevas condiciones que enfrentaría entonces la reina en este mercado en el cual ella quiere ver si produce masas finas para ampliar su gama de productos. Voy a repetirles la consigna, es decir, que analicemos qué es lo que ocurre en el mercado, si hay una reducción en el precio de la harina, ¿sí? ¿Qué ocurriría en esa situación en este mercado? Bueno, ustedes ahora van a tener un tiempo para reunirse en grupos, trabajar la resolución de los ejercicios
quiero que analicen cada una de estas consignas, que traten de poner en juego todos los elementos que ustedes vienen estudiando de la materia y que incorporen los conceptos teóricos que revisamos al iniciar para brindar la mejor solución. Luego de eso controlamos las resoluciones.
Vamos a abordar ahora la resolución del caso, es decir, la resolución de cada una de las consignas que planteamos y que ustedes estuvieron trabajando en todo este lapso en grupos. En primer lugar, recordemos la primera consigna, el primer ejercicio que teníamos que ver, que tenía que ver con identificar o señalar cada uno de los elementos que tenían en cuenta los consumidores, que es lo que guiaba su comportamiento al momento de su decisión de compra. Vamos a ver cuáles son las que yo propongo, cuáles proponen ustedes, vayan tildando, y algunas otras que podrían haber surgido que son de interés en general en un mercado como el que estamos considerando. El primer elemento que debería estar en todas las respuestas tiene que ver con el precio de las masas finas. Ya hemos dicho que en todos los mercados el precio es el principal determinante que va a hacer que los consumidores identifiquen cuál es la cantidad que están dispuestos a demandar a cada uno de los precios posibles. Generalmente con la forma esta que decimos que está guiada por la ley de la demanda, es decir, cuando el precio es muy elevado, la demanda es muy reducida, pero cuando el precio es más bajo, la demanda es más grande, es decir, que esto habla de una pendiente negativa de la función de demanda. El segundo elemento que podría haber surgido tiene que ver con el precio de otros productos. Acá nosotros, a mí el primero que me surge como elemento tiene que ver con otros productos que operen como sustitutos, ¿sí? Todos aquellos otros productos que podrían consumirse en ocasiones similares al que se pueden consumir las masas finas. Yo, por ejemplo, pensando en que sean algo que se consuma a la tarde, tomando un té, tomando, qué sé yo, a lo mejor con un desayuno más formal, etcétera, pensé en que todos aquellos elementos de panificación y confitería, tales como facturas, galletas, bombones, etcétera, son bienes sustitutos. Entonces, los precios que tengan tales bienes van a ser determinantes de cuánto se consuma de masas finas. Por ejemplo, si los precios de las facturas de repente aumentan, es más probable que algunos de los consumidores de facturas se pasen a masas finas, porque ahora las masas finas se volvieron relativamente más baratas. Siempre acuérdense del término relativamente, porque no es que sean más baratas en términos absolutos, pero sí que respecto del otro bien se han vuelto más baratas. Eso sería un determinante natural que ustedes deberían haber mencionado también. Un tercer elemento que me parece importante tiene que ver con los ingresos de los consumidores. En este caso se trata de un bien normal. Nosotros esperamos que a medida que mayor sea el ingreso de los individuos, mayor sea el consumo de bienes como estos, por más que tengan una participación reducida en su presupuesto, pero uno espera que tengan un comportamiento normal. Lo mismo si el ingreso disminuye, uno dice si el ingreso disminuye de los consumidores, uno espera que consuman menos de este bien, por lo tanto claramente son un bien normal. Y también me gustaría que ustedes hubieran pensado en determinantes como la moda, los gustos. Creo que hay algunos productos como estos que también tienen que ver con qué es lo que se usa consumir o servir en algún momento, y esto va a tener que ver con la demanda. ¿Qué otros elementos podría haber puesto que a lo mejor no son los primeros que surgieron en la respuesta? Porque esto tiene que ver con listar o señalar. Alguno podría haber determinado algún bien complementario, ¿sí? Algún bien que se consume en conjunto, junto con las masas finas. Entonces, en ese caso, el precio de tal bien complementario sería un factor determinante del comportamiento de los consumidores. Y otro factor interesante podría ser el tamaño de la población, es decir, mientras más consumidores hayan, la demanda total podría ser más grande. Estos serían elementos que nos ayudarían a nosotros a hablar de la demanda en su conjunto. Por lo menos, para que ustedes se queden tranquilos con manejar bien el tema, por lo menos tendrían que estar mencionados 3 de algunos de estos determinantes posibles del comportamiento de los consumidores. Pasemos a la segunda resolución, al segundo ejercicio, en el cual nos consultaban cuáles son los factores que tienen en cuenta los productores, los otros panaderos, al momento de definir su oferta en el mercado de masas finas. Bueno, de nuevo, el primer elemento que debería surgir tiene que ver con el precio. Recuerden que los oferentes se guían, entre otros elementos, por el precio que tiene el bien que ellos están por ofrecer. Que la relación entre la oferta y el precio es una relación directa o positiva. A mayor nivel de precios, mayor la cantidad que ofrecen los productores en el mercado y por lo tanto la función de oferta tiene pendiente positiva. Otro de los elementos muy importantes para determinar la cantidad
ofrecida en el mercado tiene que ver con los costos de producción. Es decir, que los productores van a estar atentos a qué ocurra con sus costos, porque esto puede determinar que estén dispuestos a ofrecer más o menos, porque tiene que ver justamente con su rentabilidad, igual que el precio. Es decir, que el precio va a influir en la rentabilidad de los productores por el lado del ingreso, y el costo porque tiene que ver con los egresos que están teniendo los productores. Un tercer elemento que van a tener en cuenta tiene que ver con la tecnología productiva, es decir, cómo se combinan los distintos factores productivos al momento de producir y cuáles son todas las alternativas disponibles, porque en función de ellos van a adquirir la tecnología si hace falta, adaptar algo que tengan y distribuir el uso de factores en los distintos tipos de productos que están produciendo, por ejemplo, en esa panadería. Entonces la tecnología productiva es muy importante. Un cuarto elemento que yo agregué tiene que ver con la disponibilidad de insumos y de factores productivos. Si ellos en algún momento detectan que pueden tener alguna complejidad al momento de abastecerse de todos los distintos factores productivos, teniendo en cuenta restricciones, por ejemplo, si los factores productivos son escasos, por ejemplo, que las personas que están calificadas para hacer determinada actividad están todos ocupados, o si hay muy pocas personas con esa formación, o si determinado insumo debe ser importado y con eso hay tiempos o demoras que deben respetarse. Esos van a ser elementos que lo tengan en cuenta los oferentes, en este caso los panaderos en este mercado. Veamos la tercera resolución. En este caso, ¿se acuerdan que nos preguntaban? Que grafiquemos las funciones, que podamos ver las funciones en un gráfico y determinemos entonces cuáles van a ser las situaciones que están descritas por esta oferta y la demanda. Paso a paso, para realizar este gráfico, ¿qué deberíamos hacer? Para cada una de las dos funciones, identificar en un eje cartesiano donde nosotros tengamos precios y cantidades cada uno de los puntos que nos están indicando en la tabla donde nos informaban las cantidades ofrecidas a cada nivel de precios. Yo les hago una primera aclaración que tiene que ver con una convención en economía, que es graficar el nivel de precio en las ordenadas. Siempre van a ver el nivel de precios en las ordenadas, y esto es, como ya les digo, una definición que comparten todos los economistas para que sea más fácil de visualizar el precio. Siempre las ordenadas nos permiten esa gradualidad más detectable a nuestros ojos, y las cantidades en el eje horizontal. Entonces, cada uno de los puntos que integran la tabla, en este caso como es una línea recta, la que corresponde a cada una de las funciones, con dos puntos que ustedes grafiquen, la línea les va a permitir graficar la función completa, pero si fuera una función que no es recta, deberían graficar más puntos y ya está. Nosotros graficamos ambas funciones y ustedes observarán las siguientes situaciones. En primer lugar, la demanda, que está graficada en color celeste, se puede observar de acuerdo a lo que nos indican las premisas teóricas, que tiene pendiente negativa, y la función de oferta con pendiente positiva. Y el otro dato importante a observar es que ambas funciones coinciden o se intersectan o se cortan, cualquiera de esas palabras podemos usar, al nivel de precios 5 y a la cantidad 5.000. Ese es un dato muy importante en este mercado. Vamos a resolver ahora la cuarta situación, que nos hacía varias preguntas. En realidad nos quedaban unas preguntas pendientes de la resolución 3. ¿Qué es lo que pasaba a ese nivel de 5 pesos? Decimos que es un equilibrio, ¿sí? Una situación donde coinciden oferta y demanda. Y también nos preguntaba qué ocurría a un nivel de precios de 8 pesos. Ustedes observarán que a un nivel de 8 pesos la cantidad ofrecida es mucho más elevada que la cantidad demandada. ¿Por qué esto? Porque es un precio alto y es mucho más interesante para los oferentes ese precio que para los demandantes. Es decir, que a ese precio se produce un exceso de oferta. Imagínense en ese mercado, si hay un exceso de oferta, los productores tienen todos esos bienes que están dispuestos a ofrecer, pero no los logran colocar. ¿Qué es lo que empiezan a hacer naturalmente? Empiezan a bajar el precio para tratar de colocar su excedente y no quedarse con stocks de ese producto. Máximo en un producto con un bien perecedero, ¿sí? Entonces liquidan rápidamente esos stocks hasta llegar a un punto de equilibrio, que es el de 5 pesos, y un equilibrio que nosotros decimos que se produce de manera automática. Es solo se va produciendo este ajuste hasta retornar a ese equilibrio, del cual no hay incentivos para moverse. Ahora sí, pasamos a resolver la cuarta situación que nos planteaban, que tiene que ver con
una consulta, una situación hipotética de qué ocurriría si se produce una reducción en el precio que tiene la harina, que decimos que la harina es un insumo de la producción de los panaderos. Como se produce una disminución en este insumo, en definitiva es una disminución en los costos. Desde el punto de vista de los panaderos, esto los habilita entonces a ofrecer a cada nivel de precios una cantidad más elevada. Fíjense que en esta situación hipotética, el ejercicio no nos planteó ningún dato numérico, es decir, nosotros simplemente tenemos que analizar cuál es el cambio que se produce en este mercado y considerar cuáles podrían ser las situaciones que se deriven a partir de esa situación. Entonces, como primer dato, la consecuencia inicial para el mercado sería un cambio en la oferta. Recuerden que si cambia el costo, se modifica únicamente la oferta en el mercado. El costo no es un determinante de la demanda va a permanecer sin cambios. Esto no quiere decir que no se produzcan cambios en el mercado, porque justamente porque se produce un cambio en la oferta, va a haber una nueva interacción entre la oferta y la demanda, es decir, un nuevo punto de corte entre ambas funciones, por lo tanto, un nuevo precio de equilibrio y una nueva cantidad de equilibrio. Pero esto no tiene que ver con que se desplace la función de demanda. El ejercicio nos preguntaba cuáles podrían ser las causas de esta reducción en el precio de la harina. Las causas podrían ser diversas. Una podría tener que ver con que hubo mejores cosechas previamente en el cereal para producirla, en este caso el trigo. Otras podrían ser que hubo menores exportaciones por alguna medida de política y por lo tanto hay más harina disponible en el país. Otra podría haber sido por mejoras tecnológicas en la producción que redujeron los costos en la producción del insumo y que tienen entonces un impacto positivo en este mercado. Podría haber ocurrido para que disminuya el costo, que se eliminó algún impuesto a la producción de ese bien o que se otorgó algún subsidio a la producción de ese bien y que impacta en definitiva una reducción en el costo para este mercado en el cual la harina es un insumo. Como consecuencias, decíamos, vamos a tener impactos en este mercado. ¿Cuál va a ser uno de los impactos? La función de oferta se va a desplazar a la derecha. Nosotros decimos que es un aumento en la oferta del bien masas finas, ¿sí? Recuerden que nosotros analizamos la harina como insumo, por lo tanto, lo que se produjo es una disminución de los costos y por lo tanto un desplazamiento a la derecha de la función de oferta que ustedes pueden ver en el gráfico. Este nuevo equilibrio va a ocurrir entre la función de oferta que hemos denominado oferta 1, para diferenciarla de la oferta original, que es la que se llamaba oferta 0, y esta nueva oferta, ustedes pueden observar que permite una situación de equilibrio con un nivel de precios más bajo y por lo tanto con una cantidad comercializada final más elevada, porque la demanda de ese precio más bajo es más grande. Es decir, gracias a la disminución en este costo que enfrenta la producción de las masas finas, ahora hay posibilidades de que el bien se ofrezca a un precio más barato en el mercado y por lo tanto se hace accesible para más consumidores que antes no podían consumir. Fíjense que nosotros a lo largo de la resolución de este ejercicio aplicamos elementos de la oferta y la demanda, de cómo funciona un mercado y de los determinantes de ambas funciones de oferta y demanda, en este caso de las masas finas. Vamos ahora a revisar algunos ejercicios, ¿sí?, que repasan distintos elementos de este primer módulo. El primer ejercicio nos plantea la siguiente pregunta. Ante el hecho de que se hubiera reducido el precio de la harina, entonces en el nuevo equilibrio de mercado de productos panificados, y les menciono las opciones. La primera opción dice, el precio de equilibrio sería mayor y la cantidad comercializada menor. La segunda opción dice, tanto el precio como la cantidad comercializada de productos panificados sería mayor. La tercera dice, el precio de equilibrio sería menor y la cantidad comercializada mayor.
La cuarta dice tanto el precio como la cantidad comercializada de productos panificados sería menor. Y la quinta dice el mercado no sufriría cambios en sus precios y cantidades de equilibrio, por lo que persistiría el equilibrio inicial. Como ustedes vieron, este fue justo el ejercicio que nosotros resolvimos gráficamente y por lo tanto podían observar que el precio de equilibrio en esta nueva situación en el cual se desplaza la oferta va a ser menor y la cantidad comercializada va a ser mayor. Esto tiene que ver con un desplazamiento de la función de oferta a la derecha que hace que este nuevo equilibrio tenga estas situaciones deseables, mejor precio y mayor cantidad demandada en total. Vamos a pasar ahora al segundo ejercicio. En este ejercicio lo que nos plantean es, si el precio de los productos panificados pasa de 3 a 4 pesos, la elasticidad arco promedio de la demanda es, y ahora repasamos las opciones. A, menos 0,5, inelástica, dado que para precios bajos se espera una baja reacción en la cantidad demandada ante cambios en el precio. B, menos 0,5, elástica, dado que para precios bajos se espera una fuerte reacción en la cantidad demandada ante cambios en el precio. C, menos 1,5, inelástica, dado que para precios bajos se espera una baja reacción en la cantidad demandada ante cambios en el precio. D, menos 1,5, elástica, dado que para precios bajos se espera una fuerte reacción en la cantidad demandada ante cambios en el precio. Y E, 1, elasticidad unitaria, las cantidades demandadas reaccionan en la misma proporción en que se modifica el precio. ¿Cuál de estas es? Les doy un ratito, hagan el cálculo. Bueno, primero en este caso vamos a descartar algunas cosas que no tienen sentido justamente por los valores. Nosotros, si tenemos un valor menor que 1, no podemos decir que esa demanda sea elástica, por lo tanto esa opción la descartamos. Lo mismo si nosotros tenemos una elasticidad en valor absoluto mayor que 1, no podemos decir que sea inelástica. Entonces ya tenemos dos opciones para descartar simplemente porque no son apropiadas. Ustedes pueden hacer el cálculo teniendo en cuenta la tabla que les proporcionamos de la situación problemática y pueden determinar que justamente la elasticidad en este caso entre los precios 3 y 4 tiene un valor de menos 0,5. Esto significa que la demanda es inelástica y esto se debe justamente en el tramo en el que estamos observando a que en ese tramo de precios bajos, como dice la opción, se espera una baja reacción en la cantidad demandada en el precio. Ustedes saben que la demanda tiene todo el recorrido de valores de la elasticidad a lo largo de la curva. Entonces esta era la respuesta correcta. Pasamos finalmente al tercer ejercicio que dice, cuando el precio de productos panificados se encuentra en 5 pesos, entonces el mercado de productos panificados se encuentra A, en equilibrio y no hay exceso de oferta ni de demanda. B, bajo una situación de exceso de demanda. C, bajo una situación de exceso de oferta. D, en equilibrio, aunque no se vacía, debido a que persiste un exceso de oferta. E, en equilibrio, aunque no se vacía, debido a que persiste un exceso de demanda. Estaría bueno que vuelvan al gráfico que hicimos del mercado para observar qué ocurre a este precio de 5 pesos. Como ustedes pueden observar, tanto en el gráfico como en la tabla, en ese nivel de precios, el mercado sí se vacía y se encuentra en un equilibrio, es decir, justamente 5 pesos hay una situación de igualdad entre la cantidad ofrecida y la cantidad demandada, por lo tanto decimos que no hay exceso y ese es un equilibrio. Por eso decimos que la primera de estas opciones es la correcta. Con esto repasamos ya todos los ejercicios de este módulo y vamos a pasar brevemente a hacer una síntesis, un cierre de los conceptos teóricos que hemos aprovechado a repasar a lo largo de las situaciones problemáticas y de los ejercicios que planteamos recientemente. En primer lugar, esta gran dicotomía entre microeconomía y macroeconomía, decimos que toda esta problemática está encuadrada dentro de la microeconomía,
porque son situaciones que hacen a los individuos, fíjense, a los consumidores, a cada uno de los productores de las panaderías. Por otro lado, analizamos justamente un mercado, el de productos panificados, para ver si a esta gente le conviene o no entrar al mercado de masas finas. Consideramos entonces los determinantes de la oferta y la demanda, repasamos cada uno de aquellos elementos que hacen a que estas fuerzas se sitúen en el lugar donde están posicionadas y cómo se determina con esta confluencia la situación de equilibrio en el mercado, que como ya vimos es el lugar donde ambas fuerzas, oferta y demanda, tienen los mismos intereses y intereses en cuanto a precio y cantidades ofrecidas, por supuesto. Y finalmente repasamos la idea de elasticidad con un cálculo para esta función de demanda en un cierto tramo de precios. ¿Sí? Con esto nosotros finalizamos toda la práctica y la situación de trabajo práctico correspondiente al módulo 1 de Principios de Economía.